los excesos que hay hoy en muchas iglesias. Intentaremos mostrar cómo las emociones son parte de Dios y su pueblo y la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Veremos que en las Escrituras se habla de gozo, se habla de quebranto, se habla de tristeza, pero veremos también cómo hay una diferencia entre emociones que Dios ministra a su pueblo y el emocionalismo y el desorden que se ve hoy en muchas iglesias. Intentaremos hablar de eso y luego ya entraremos con la otra serie que nos llevará 4 o 5 semanas, que serán los dones del Espíritu Santo. Mucha gente en internet ya está esperando esa serie, también en la iglesia, y nada, esperemos que sea de edificación. Así que hoy concluimos con el tema del fruto del Espíritu y leemos diciendo así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a hablar concretamente del dominio propio. Hemos hablado de todo lo que nos menciona anteriormente, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad y la bondad, de la fidelidad. Hemos hablado de la mansedumbre y ahora hablaremos del dominio propio. Hablamos la semana pasada de la mansedumbre, estuvimos explicando que la Escritura se usa mucho junto a la palabra humildad también, se habla de mansedumbre y humildad muchas veces de forma junta. El propio Jesús lo decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estuvimos viendo que la mansedumbre tenía 2 maneras de aparecer, una en sentido pasivo y otra en sentido activo. Vimos como una persona mansa de forma pasiva es aquella persona que sabe resistir los ataques, resistir las ofensas, controlando su temperamento. Y vimos también como una persona que expresa mansedumbre de forma activa era una persona que trataba con ternura, con consideración, con amabilidad a los demás. Vimos algunos casos particulares, el caso de cómo los pastores debían cuidar con mansedumbre al rebaño de Dios, a la grey, donde Dios los había puesto como obispos, como pastores. Vimos el caso de las esposas que tenían que ser mansas, incluso aprendiendo a someterse a sus maridos, y que también la palabra de Dios nos decía que con esa actitud mansa y actitud obediente a Dios podían incluso ganar a aquellos maridos que no eran creyentes, con su buen testimonio. Vimos también el caso de los esposos, que también eran llamados a ser mansos con sus mujeres, cuando la palabra decía que las trataran con delicadeza, como un vaso más frágil. Estuvimos hablando de esas cosas, y hoy vamos a hablar del tema del dominio propio. Antes de centrarnos de una manera muy amplia y de abarcar pasajes de las Escrituras, me gustaría dar algunas definiciones del dominio propio. Una la he sacado del diccionario y las otras 2 las he tomado de unos autores. El diccionario donde yo leía decía que el dominio propio, o también conocido en algunas traducciones como templanza, no sé, según la traducción que utilicen, dice así: es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o equilibrar sus acciones o emociones. Capacidad que tiene un individuo de controlarse o equilibrar sus acciones o emociones. Otra definición que me gustó de D.G. Kell era la capacidad de evitar los excesos, mantenerse dentro de los límites razonables. No era no disfrutar, sino la capacidad de evitar los excesos, manteniéndose dentro de los límites razonables. Y un hombre que se llama Betune dijo así: la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, previniendo así los excesos de los mismos. Es decir, el dominio propio lo podíamos definir como la capacidad que tenemos de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. De evitar el descontrol, de evitar los impulsos, de evitar los excesos. Y vamos entonces directamente a la palabra y vamos a ver algunos textos donde nos muestra muy bien lo que es el dominio propio. Podemos empezar con uno muy conocido por todos, Efesios 5:18. Aunque la mayoría de personas solo ven este versículo por la segunda parte, la primera también es importante. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino.
¿Qué quería decir Pablo a los efesios? No les dijo que no tomaran vino en este caso, les dijo que no se embriagaran con vino, que no cedieran a los excesos, que no perdieran el control. La palabra embriaguez, si nosotros la decimos, ¿qué os viene a la cabeza? Una persona que está fuera de sí, una persona que no está en sus cabales, una persona que no está razonando al 100% de las cosas, sino que se deja llevar por ese vino en ese momento, esa sustancia que está en su cuerpo. Y el apóstol Pablo da un aviso a la iglesia, que no os domine el vino, que el vino no domine vuestros cuerpos, no os embriaguéis con vino, porque si hay algo que tiene que ser particular en el creyente es la capacidad de mantener en control y dominio sus emociones, sus pensamientos. Tristemente vivimos en un mundo que los creyentes ya no son así, que la mayoría de creyentes dicen tener mal carácter, mal temperamento, y eso realmente es la definición de un incrédulo, porque todo lo que envuelve al creyente es el dominio propio. El control sobre sus emociones, el control de... Hermano, es así de sencillo. Si tú pasas noches sin dormir, preocupado por lo que ha pasado, eso no es algo normal para el creyente. Porque el creyente en teoría tiene que tener fe, confianza, descanso en Dios, dominio sobre su ansiedad, dominio sobre sus problemas, entonces debería dormir tranquilo. Si eres una persona que no suele dormir porque está ansiosa y afanada, no es buena señal de tu madurez espiritual. Si eres una persona que cada vez que le dan una noticia, tira el teléfono al suelo, sale corriendo, empieza a llamar a todos llorando y tiembla, no es buena señal en tu madurez espiritual. Porque eso es como actúa el mundo. El mundo recibe una mala noticia y entra en desespero. El creyente no. El creyente puede tener un bajón un día, pero no vive exagerando, dramatizando, corriendo, angustiado, llorando. Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo no sé, yo ir tranquilo. Yo recuerdo hace pocos días cuando me llamaron por lo de la apendicitis de Robert y algunos como... Y mi respuesta fue, no es cáncer, no es SIDA. Yo conozco a deportistas de élite que se lo quitan ellos, o sea, que van al médico y dicen, quítamelo porque soy escalador de montañas y no quiero que me pille en medio de un monte. O sea, no es algo tan grave. Además, cuando lleguemos allí, parece que Dios nos dio una bofetada a todos. Salió el médico diciendo, es sencillo, de los apendicitis es el más leve de todos, el niño va a estar operado hoy mismo, va a ser rápido. Salió, está todo bien, ya está. Pero había gente que a lo mejor si hubiera hecho caso a ese ímpetu, podía haber tenido hasta un accidente por la carretera, pensando que eso no es buena señal de nuestra madurez espiritual. Hay gente que le dice que tiene gripe y ya hace cadenas de oración. Eso no es buena señal. ¿Dónde está ese Dios tan grande? ¿Dónde está ese Dios tan poderoso? ¿Dónde está nuestra fe? Eso no es señal de madurez espiritual, es señal de que todavía tenemos una vida regida por las emociones y descontroladas. Suelen ser personas, esas mismas personas suelen ser personas de chisme, que no controlan su lengua, que viven de mal carácter, que rápido se enfadan, porque cuando se te descontrolan las emociones para una cosa, normalmente ya viven descontroladas en general. Y eso no es señal de madurez espiritual. Pablo le dice a los efesios, no os embriaguéis con vino. No podéis ser dominados por ninguna sustancia. Vuestras emociones no pueden quedar afectadas por nada más que por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Mira que le dice a Pablo a la gente que no tiene dominio, cásate. ¿Cuál es el problema de muchos jóvenes antes de casarse? Masturbación, pornografía, fornicación, y al final los pastores los empujan al matrimonio, ¿para qué? Para que dejen de quemarse, para que dejen de pecar. Aunque realmente no debería ser la motivación, me voy a casar ya para no pecar. O sea, qué romántico, ¿no? Estamos aquí celebrando el deseo de no quemarse de nuestros hermanos. No queda bien decir eso, ¿no? No debería ser la motivación. Pero Pablo así lo dice, si os vais a quemar, mejor casaros. Pablo no tuvo problema, ¿no?, en no estar casado. No me imagino a Pablo masturbándose cada mes. No lo imagino. Él tenía dominio sobre sus propias emociones, sobre sus propias pasiones, sobre sus propios deseos. Y uno dirá, pastor, es que eso es algo que Dios da solo a algunos. Y no creo que sea cierto.
No creo que sea cierto, y yo lo sé porque lo he vivido en carne propia. Yo tuve la suerte o la desgracia de que mi mujer cayó en una enfermedad que la tuvo con el flujo menstrual durante un año. Y yo soy de los que tienen la convicción de que relaciones sexuales con una mujer menstruando es pecado ante Dios. Lo veo en el Antiguo Testamento, tanto que mataban a la gente a pedradas que lo hacían. Y no creo por qué ahora no valga eso. Algo significaría. Además de que no me parece ni siquiera higiénico. Entonces yo tenía dos opciones, dejarme llevar por el impulso o intentar estudiar. No voy a convencerme de que no es pecado. O tenía la opción de caer en la pornografía, de caer en la masturbación. O tenía la opción de simplemente vivir en el Espíritu. En este año me he podido dar cuenta de varias cosas. Número uno, que mi relación con Clicia va mucho más allá de la atracción física. He podido experimentar y yo creo que tenemos una relación más sólida porque he visto que nuestra relación se basa en el amor y en Dios. Número dos, me ha dado mucha alegría saber que ya no soy una persona como antes, movida por las pasiones, con los ojos perdidos de mujeres, que me dio hasta miedo, porque a partir del segundo o tercer mes había notado que ya me había vuelto como asexual. Ya no tenía ni ganas, ya no tenía ni que orar por ello. Me empecé hasta a preocupar como diciendo, ¿será que me he pasado de orar? Y ahora voy a tener que orar para que vuelva el deseo. Obviamente no. Pero eso fue la prueba de que no es alguien que tiene un don especial. De que cuando vives en oración, leyendo la palabra y ocupado en las cosas del Señor, no te queda tiempo para estar pensando en la carne. Y que alguien que simplemente está desenfrenado, pastor, mi relación matrimonial no está bien porque llevamos un mes, o gente que te justifica así los adulterios, es que la engañé porque llevaba 3 meses que no me hacía caso. Tú estás en la carne, muchacho. Tú estás en la carne. No, se puede estar en el Espíritu y dominar nuestros impulsos sexuales. Dominar nuestros impulsos carnales y físicos. Es una cosa que Dios ha creado, una bendición en el matrimonio como la sexualidad, pero no nos domina. No nos domina. Un hombre que se enfada con su esposa porque lleva una semana sin complacerlo, ese hombre se debería hacer mirar su relación con Dios. Se lo debería hacer mirar. Porque puede ser que sea su deber. Pero a veces tienen problemas emocionales, físicos. Y voy a enfadarme con ella porque no me complace. ¿Dónde está mi relación con Dios? Que la carne trae estragos de ese tamaño a mi matrimonio. Miren, cuando hablamos de dominio propio, hablamos como de la capacidad de contenernos, la capacidad de soportar y doblar nuestra voluntad para que seamos gobernados por el Espíritu. Yo veo un caso muy claro de alguien que tenía dominio propio, alguien que sus emociones, si yo me encontrara en su caso, se podían haber descontrolado, pero claramente las tenía dominadas. Y es el caso de José. En Génesis 40, 30 y 31 dice, y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Normal, acaba de ver a su hermano menor, y buscó donde refugiarse y llorar. Y entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió. Y mire lo que dice. Y controlándose dijo, servid la comida. Él pudo estar delante de sus hermanos. Seguramente en ese instante le vinieron todos los hechos a la cabeza. El abandono, la venta como un esclavo, la trama de muerte que hubo entre algunos contra él, todo lo que le hicieron. Pero en ese momento dice que José se controló. Si alguien tenía motivos para actuar descontroladamente y decir, mira, tengo 1000 motivos para justificar por qué me he puesto así, era José. Pero se controló. Hermano, nunca justifiques tus malas acciones. Nunca justifiques tus malas acciones. Hoy estaba haciendo la lectura diaria y veíamos el caso de Usa cuando se va a caer el arca y Usa extiende su mano para tocarla porque pensaba que iba a caer y Dios lo mata. ¿Por qué? Porque no la podía tocar. ¿Él tenía buenas intenciones? Sí. Seguramente por respeto a Dios no quiso que cayera el arca al suelo.
Pero a Dios le dieron igual sus intenciones. Había una norma. Si no mentir te lleva a la cárcel, no mientas y ve a la cárcel. Porque evitar la cárcel con una mentira no justifica que hayas pecado contra Dios. Es que si lo decía, mi amiga se enteraría de algo grave. Es que si no mentía, mi amigo se enfadaría. Es que si no mentía, me pegarían la bronca. Es que si no mentía, nada justifica un pecado. Absolutamente nada. Nada. José tenía motivos suficientes para descontrolar sus emociones y no lo dejó suceder. Porque tenía dominio propio. Tenía dominio propio. El dominio propio no solo estaba en José, sino que debe estar en la vida de todo creyente. Debe estar en nosotros. El apóstol Pedro lo narra como las virtudes de un cristiano. En 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. Dentro de las virtudes del creyente, el conocimiento, la perseverancia, la piedad, también incluye el dominio propio. Hermano, no serás luz. No serás luz si no tienes dominio propio. No serás luz. Serás la típica persona que vive diciendo a la gente que mira a Jesús, no me mires a mí porque yo fallo mucho. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser un faro y vas a tener que siempre decir la misma excusa? Claro, ya saben que tienen que mirar a Jesús. Pero no podemos vivir fallando en las mismas cosas. No podemos siempre vivir disculpando. Perdona que te hablé así. Disculpa que te grité. Perdona, no te tenía que haber. Toda la vida igual. Toda la vida igual. Soy pastor hace 7 años. Y hay personas que llevan 5 o 6 años conmigo. Y aún así, cada 2 por 3 un mensaje les sienta mal y se pasan 2 semanas mirando mal, no saludando, pasando por detrás como si nadie se diera cuenta, pasando de largo y yo pensando, ¿cuándo vas a convertirte? ¿Cuándo nacerás de nuevo? Porque eso es falta de dominio sobre mis emociones. Hoy me molestó algo, me voy sin saludar. Tienes que pasar por encima de tu enfado, de tu orgullo, de tu soberbia. De tu dolor, de tu tristeza, cumplir. No puedes dejar que todas las cosas te afecten de esa manera. Hoy me enfado con fulano, hoy me voy de ahí, ahora me voy de iglesia, ahora cambio de marido, ahora no quiero a este, ahora cambio de amigos. ¿Hasta cuándo? Eso es falta de dominio propio. Y te va a llevar dando tumbos por la vida. Conozco muchos así, que llevan por su 5ª, 6ª, 7ª iglesia, por su 2º, 3er matrimonio. Que tienen ya 30 hijos, 3 con una, 10 con otra, 20 con otra, ¿buscando qué? ¿Cuándo se darán cuenta que el problema es de ellos? Hermano, déjame decirte una cosa, has pasado por 3, 4 iglesias, dudo mucho que el problema sean las iglesias. Una vez te equivocas, 2 iglesias malas, muy mala suerte, 3, 4, muy raro ya. Ya el problema creo que empezamos a pensar que no está en las iglesias. Igual que en los matrimonios, 3, 4 matrimonios y el problema siempre es la otra persona. La falta de dominio te va a llevar a destrozar matrimonios, a destrozar hogares, a destrozar tu vida espiritual, a destrozar tus amistades. Necesitamos dominio propio. Tu corazón te va a jugar muy malas pasadas. Es engañoso y es perverso. No debes guiarte por tu corazón, debes guiar a tu corazón. Tu corazón no está para guiarte, tu corazón está para obedecerte. Ay, es que no puedo evitar enamorarme de fulano. ¿Cómo que no puedo evitar? ¿Cómo que no puedo evitar? ¿Qué pasa? Que si yo siento odio por alguien, no puedo evitar matarlo. ¿Cómo que? Puedo evitarlo. Puedo pasar por encima del odio, puedo pasar por encima de la rabia, puedo pasar por encima de la ira, puedo someter mis emociones. Debemos someter nuestro corazón a la palabra de Dios. Si yo odio a esa persona y la palabra de Dios me dice perdona, perdono. Si yo odio a esa persona y la palabra me dice ve y reconcíliate, voy y me reconcilio. Paso por encima de lo que yo sienta. Aquí lo que importa es lo correcto. Sin dominio propio eso no pasa. Sin dominio propio eso no pasa. Hoy había publicado un vídeo, siempre doy el ejemplo, ¿verdad? De cuando vas a dejar tu ofrenda, si tienes algo contra alguien, ve. Y yo siempre digo, si te vas de una iglesia por problemas, vas a dejar tu ofrenda, tienes que volver a tu antigua iglesia, reconciliarte y luego venir y dejar tu ofrenda. Al instante,
La ristra de comentarios de, ¿y cómo voy a volver yo a una iglesia que me han hecho esto? ¿Y cómo voy a volver? Ya sale el orgullito, la soberbia, la rabia, la herida. Y yo solo veía ahí un montón de comentarios con falta de dominio propio. Emociones siendo vomitadas por la boca. Hermano, que tu boca exprese razón y no emoción. Que tu boca sea dirigida por tu razón y más bien por tu espíritu y no por tu corazón. Porque si no, no solo vas a lastimarte tú, sino que también vas a lastimar a muchos otros. Y tú puedes decir, yo no tengo eso. Yo no tengo dominio, pastor. Yo no tengo. Si eres creyente, lo tienes. Lo que pasa es que igual no lo has ejercitado. Hermano, el creyente no es que no tenga algunas cosas, es que las tiene pero no las ejercita. Dios no nos da a algunos unas y a otros otras. Mira, a mí me ha dado amor, a mí me ha dado dominio. No, nos ha dado amor a todos, dominio a todos, paciencia a todos, mansedumbre a todos, bondad a todos, benignidad a todos. Simplemente algunos no las trabajan y otros se sumergen en Dios para que salgan a florecer. Tú no es que no tengas dominio, es que no lo entrenas. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Tú tienes músculos? ¿Sí o no? ¿Se nos ven a todos igual? ¿Alguien irá 2 horas al gimnasio 3 días a la semana y se verá muy diferente a aquellos que vamos 2 horas al McDonald's 3 días a la semana? Los dos tenemos músculos. Unos están cubiertos de carne y otros están en neto, ya, sin grasilla. Tú tienes dominio propio y yo tengo dominio propio. Pero si tú vas 5 días a la semana a YouTube, a alimentarte solo de prédicas para volverte un intelectual, se te va a llenar esto. Pero si no vas horas y horas a oración, no se va a ver. El músculo está, pero si no lo entrenas, no sale a la luz. ¿Por qué hay personas que transmiten tanta paz? ¿Porque son así por naturaleza? No, porque buscan eso en Dios. Pastor, ¿cómo esa persona es tan, tiene tanta mansedumbre? ¿Por qué esa persona aguanta tanto las críticas? Porque busca en Dios. Seguramente después de cada crítica ha ido a llorar a Dios, a rogar a Dios, a buscar a Dios. Y Dios le ha dado esa paz, le ha dado esa mansedumbre, le ha dado ese dominio. Deja de quejarte de no tener cosas que tú ni siquiera estás buscando. Vives reclamando que te falta mansedumbre, dominio propio, templanza, pero no vives orando para tenerlo. No te quejes de algo que no quieres. Hay matrimonios que viven hablando de lo mal que están y no hacen nada para arreglarlo. Cariño, estamos mal, tenemos que cambiar. Sí, un mes siguiente la misma conversación. ¿Qué estáis haciendo? Leer un libro cada día de matrimonio, reflexionar, orad uno por el otro. Es que no tenemos tiempo, pues quedaos igual, pero no os quejéis. Todo en esta vida requiere algo. Requiere algo. Oh, pastor, me gustaría aprender más Biblia. Estudia. Separa cada día 2 o 3 horas de estudio bíblico. Ya, pero pastor, me gustaría, no sé, también crecer en el Señor, tener un mejor testimonio. Ora 2 o 3 horas cada día. Lucha con tu carne, lucha con tu carácter, batalla. La salvación es gratis. Todo lo demás tiene un precio. Todo lo demás tiene un precio. Me da mucha tristeza ver la cantidad de personas que dicen que quieren servir al Señor. Pero el nivel de búsqueda que tienen es como de alguien que no quiere ni siquiera casi estar en la iglesia. Te dicen que quieren servir al Señor, pero no madrugan para orar, no madrugan para ayunar, no tienen un estudio riguroso de las Escrituras, no predican el Evangelio, no intentan compartirlo, no tienen vida devocional, y te dicen que quieren servir al Señor. El otro día conocí, por gracia o desgracia, a un joven que me dijo que quería servir al Señor en las misiones. Llevaba 3 años ya en el seminario y me dio mucha pena. Me dice, ya solo me queda 1 año y a ver qué iglesia me acoge para poder servir. Y yo pensando por dentro, solo espero que no se esté promocionando, porque, hermano,
un gersoniano de estos últimos tiempos, unas pintas muy extrañas, un tonteo con las jóvenes, una falta de conocimiento bíblico, un testimonio que, más allá de algunas palabras de griego y hebreo, el nivel de los siervos de hoy está... Claro, tenemos a Alex San Pedro y Tiel Arroyo y esta gente, ¿qué esperamos que haya? Si tuvimos un día a Daniel, a Isaías, a Jeremías y ahora nos conformamos con la mula de Balaam. No, hermano, espero que penséis igual, pero hay que empezar a subir el nivel de los que van a estar en el púlpito. Hay que empezar a subir el nivel de lo que va a alimentar a la iglesia del Señor. No podemos poner cualquier cosa a servir a Dios. Dios exigía mucho de sus siervos y sigue exigiendo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermano. ¿Y por qué te digo que tú tienes dominio propio? Porque Dios ha dicho que te lo ha dado. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No ha dicho que te lo puede dar o que a lo mejor te lo dará, dice que te lo ha dado. Que te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No es que no lo tengas, es que no lo ejercitas. Pero el dominio propio está en ti. Muchas emociones van a llegar cada día a tu corazón y tú puedes controlarlas todas. Tú cada día puedes decidir si quieres dormir en paz o no. Tú cada día puedes decidir si llegar al púlpito y vomitar o llegar al púlpito y predicar. Tú cada día puedes decidir si llegar al trabajo y enfadarte con los compañeros o llegar al trabajo y tener un buen día. Tú cada día puedes decidir cómo contestar a los que te hablan feo, si quieres pelear o si quieres agachar la cabeza. Tú lo tienes, en tu mano está el poder, el amor y el dominio. Pero no lo ejercitamos. Entonces no somos aquellos que cada vez que nos pisan el pie, saltamos. No, hermano, somos hijos de Dios. A mi Señor lo escupieron. A mi Señor lo insultaron. A mi Señor le dijeron que echaba demonios por Belcebú. A mi Señor le dijeron que andaba con glotones y borrachos. A mi Señor lo despreciaban. A mi Señor le abofetearon. A mi Señor lo castigaron. Y fue enmudecido. Y fue enmudecido como oveja que va al matadero. Y si Él pudo, yo también puedo. Porque Él no vino a mostrarnos una vida que no podíamos vivir. Él vino también como hombre a enseñarnos que como hombre en Dios así se puede vivir. Así que deja de decir, yo no puedo vencer el pecado. En Cristo sí. No lo consigo, no te da la gana. Me esfuerzo y no lo logro, no te da la gana, seamos honestos. No quieres. He tenido luchas en mi matrimonio. Mi matrimonio no ha sido de color de rosa, sobre todo al principio fue un tormento. Trataba muy mal a mi esposa, porque yo era una persona sin dominio. Algo que Dios está trabajando en estos últimos tiempos. Pero con quien más me desquitaba era con mi mujer. Y cada vez que le hacía sufrir con mis palabras, le iba al día siguiente a llorar y decir, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Hasta que un día me encuentro con la palabra y con Dios y Dios me dice, no te está dando la gana cambiar. Primero, tú no cambias, te voy a cambiar yo. Y segundo, no estás yendo a la fuente desesperado porque lo necesitas. El día que reconozco que de verdad soy yo el problema, que no quiero cambiar, que solo son palabras bonitas para volver a tener paz en casa, y ese día corro a la fuente y decido decir, ahora voy a orar cada día, voy a luchar con eso, voy a apartar hasta mi estudio un tiempo, voy a matar mi carne, ahí empezamos a tener paz en casa. Porque se puede. El problema es que no nos da la gana. Apaga tu televisión.
Quita YouTube un rato. Cierra tu cuenta de Facebook. Deja el WhatsApp apartado. Tira el móvil por la ventana y salva tu casa. Y salva tu matrimonio. Y aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Restaura tu vida espiritual. Vuelve al primer amor. Pero vas a tener que tirar cosas. Pero no quieres. Deja de decir que no tienes tiempo. No mientas. No mientas. No quieres. No quieres. Tienes poco tiempo. Es verdad. Pero el poco que tienes lo quieres para tu descanso. Para despejar tu mente. Eso ya es otra cosa. Tienes poco. Pero si ese poco que te queda libre del trabajo se lo das a Dios, van a cambiar muchas cosas. Hay una diferencia entre no puedo y no quiero. Y con Dios todo es posible. Pero no todo lo queremos. Pero tenemos un enemigo muy malo contra el dominio propio, horrible. Y ese enemigo es el libertinaje. El libertinaje, sí. El uso de la libertad como pretexto para lo malo. Dios te ha dado emociones. Dios te ha dado la capacidad de sentir. ¿Quién crees que puso el placer en tus órganos? ¿El diablo? ¿Dios creó los genitales y el diablo puso el placer? Fue Dios. Dios ha creado todo lo bueno. Solo que el pecado y el diablo lo han distorsionado para que tú lo uses para mal. Para mal. La playa podía ser un lugar hermoso y ahora es un lugar de promiscuidad, de exhibición física, de codicia de cuerpos. Tú no tienes más que ver esos sitios. ¿Sabes esos sitios de campo, de montaña, donde se puede ir a hacer picnics y barbacoas? ¿Cómo es todo tan hermoso y cuando llegamos nosotros con nuestros picnics y barbacoas, cómo lo dejamos al final? Eso es lo que hacemos con lo de Dios. Dios crea una montaña hermosa. Un sitio perfecto para acampar, hacer una acampada con la familia, comer, disfrutar. ¿Y cómo lo dejamos al salir los humanos? Lleno de latas, de papeles, sucio, guarro. Eso es lo que hacemos con lo que Dios ha creado. Dios nos regala cosas hermosas para disfrutar. La playa no es pecado, la montaña no es pecado, el fútbol no es pecado, la tele no es pecado. Dios ha dado al hombre sabiduría incluso para hacer cosas todavía mejores. Facebook no es pecado, Instagram no es pecado. Todos nosotros lo volvemos pecado. Mira, el fútbol no es pecado, pero se vuelve el ídolo de muchos corazones. Faltas a Dios por ir a un partido. No vienes a orar, pero vas a jugar. Se ha vuelto un ídolo en tu corazón. El fútbol en sí no es pecado. Tú lo has vuelto pecado para ti. La tele no es pecado. Yo puedo usarla para ver documentales, para enriquecerme, para ver cosas que edifican, para aprender, para ver las noticias un rato. Pero tú te pasas 24 horas o ves programas horribles de contenido sexual, inmoral. La tele en sí no es pecado, tú la has vuelto pecado. El problema es que vemos gente pecar con algo y decimos que es pecado para prevenir que otros lo hagan. Pero una persona que tiene dominio propio no usa la libertad para el mal. Yo puedo ver una final de Champions, pero si me coincide con un culto, yo voy a ir al culto. Si me coincide con una actividad religiosa o un tiempo que tengo con Dios, ¿lo voy a cambiar por eso? Para nada. Eso se va a quedar desplazado. ¿Por qué? Porque no voy a usar mi libertad para desplazar a Dios. Para mí la playa es hermosa, pero no voy a usar esa libertad que Dios me ha dado para disfrutar, para ir semidesnudo, para codiciar otras mujeres. No, prefiero ir más tarde, por la noche, voy vestido con mi mujer, jugamos cuando ya todo el mundo se ha ido porque no queda sol. Disfruto de la creación de Dios en santidad. Pero el libertinaje es el ejemplo, es lo malo. Dios te da emociones y tú las quieres llevar a más. ¿Qué hace la gente? Sale de fiesta. ¿Pueden divertirse? Sí. ¿Pueden disfrutar? Sí. ¿Pero qué necesitan? Éxtasis, cocaína. Para llevar esas emociones a más, a descontrol. Quiero sentir más. Y lo peor es que esa dosis cada vez afecta menos y necesito más, porque quiero sentir otra vez aquello. Uso la libertad que Dios me ha dado para disfrutar, para pecar contra Dios. El cristianismo no es no disfrutes, el cristianismo es disfruta para su gloria. El cristianismo no es no hagas, no toques, no vayas, no sientas, sino hazlo para su gloria. ¿Una fiesta de boda es pecado? No, puede volverse pecaminosa. Depende de lo que tú quieras montar. Pero puede ser un día de fiesta, de alegría, de gozo, donde incluso Dios sea el centro.
O puede ser un día de desenfreno, de descontrol, de embriaguez, de carnalidad, donde Dios no esté presente. Mucha gente hoy le dice a la gente, no vayas, no hagas, no toques. Si tú le enseñas a la gente a servir a Dios de corazón, a amar a Dios de corazón, no le vas a tener que decir lo que no puede. Ellos ya lo van a saber. Como pastor seguramente enfrento lo mismo que enfrentaba Pablo. Pablo, esto es pecado, Pablo, esto es pecado, Pablo, esto es pecado. A mí mucha gente me escribe cada día eso. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, ya está. Me imagino a Pablo diciendo, ¿sabes qué? Pon esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me edifica. Es como Pablo diciendo, ya sabéis lo que es de Dios, elegid vosotros. Vais a estar ahí, vais a notar que no debéis estar. Vais a hacer eso y vais a notar que eso no es del agrado de Dios. No vais a necesitar como un pastor detrás, un guía, que siempre os esté diciendo, no toques, no hagas, no, ya habéis madurado. A vuestros hijos pequeños sí, a María, a Marco Octavio, a cada uno de vuestros hijos tenéis que decirles, a Eliud, oye, esto no se hace, porque son niños. Cuando erais niños en la iglesia, había que enseñaros los límites. Pero cuando maduráis en la fe, cuando Eliud tenga 20, cuando Marco Octavio tenga 30, no creo que Marcos tenga que estar diciendo, esto está bien, esto está mal. Ya le habrá enseñado y ya será maduro para saber lo que le conviene. Hay un momento que un padre tiene que dar un pasito al lado y dejar que el hijo tome sus decisiones, confiando que va a tomar buenas, aunque sabe que se va a equivocar. Un pastor cuando recoge una oveja nueva tiene que estar encima, cuidando, dando consejos. Pero hay algunas que ya debería dar un paso y decir, no, ya son maduras, ya deberían saber conducirse. A veces, claro, tienes que ir y decir, mira, te vas a hacer daño, pero no estar siempre. Es mala señal cuando un pastor tiene que estar siempre con los mismos, año tras año. Esto es señal de falta de madurez en la fe. Primera de Corintios 6, del 12 al 20, mira, vamos a leer ese pasaje. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Mira lo que dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Pablo está diciendo, todas pueden ser buenas, pero no me voy a dejar dominar por ellas. Facebook es bueno, puede serlo, pero no me voy a dejar dominar por una red social. Si eres una persona que cada vez que te llega la notificación, otro me gusta, a ver qué han puesto, a ver los comentarios, voy a contestar, es mala señal, te has vuelto adicto, te ha dominado esa red social. YouTube, ¿cuánto lo ves cada día? Instagram, ¿cuánto lo ves cada día? La televisión, ¿cuánto la ves cada día? El deporte, el dinero, hasta el trabajo a veces te domina. Porque tu deber es darle 8 horas al día. Pastor, es que yo trabajo 14. ¿Por qué? Es obligatorio. No, tú quieres, ¿no? Siempre vas a encontrar algo. Es que hay que. Vale, te has dejado dominar. Ahora ya, pero reconócelo. Estás haciendo más de lo que debes. Te has dejado dominar por eso. Todo está bien, pero no te puedes dejar dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Es muy parecido al versículo del matrimonio. Cuando tú perdiste la virginidad, déjame decirte algo, la primera mujer con la que fuiste una sola carne no es con quien te casaste, es con quien te acostaste. No, sí. Según lo que yo leo aquí, relación sexual, unión espiritual. Por eso antiguamente había que llegar virgen al matrimonio. Relación sexual era unión espiritual. Y ahora es igual. Mira lo que dice Pablo, si te unes con una ramera, te haces uno con ella. Seréis una sola carne. Una sola carne. ¿Por qué dice Pablo, por qué dice Jesús que con el adulterio se da libre, quizá a lo mejor, el divorcio? Has roto el pacto. Te has hecho una carne con otra persona. Has roto tu unión.
La has quebrantado. Es un tema muy profundo, pero no nos centraremos hoy en este. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Me gusta esta frase, no sois vuestros. ¿Cuál es el grito de las mujeres que abortan? Mi cuerpo, yo decido. No, tú no eres tuya. No te perteneces. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo lo glorifico? No dejándome dominar por nada. No dejándome dominar por nada. Pastor, tengo un problema con la masturbación. Pide a Dios dominio. Tu espíritu es más fuerte que tu carne. Lo que pasa es que si no lo alimentas se debilita. Se debilita. Cada vez que te masturbas, el espíritu se constriñe, se entristece y tu carne se fortalece. Mata eso dándole alimento a la parte contraria. Cada vez que oras, tu espíritu se fortalece y tu carne mengua. Si te das cuenta, pocos se masturban después de ayunar. Pocos se van a ver pornografía. Pastor, ¿a qué hora acaba el ayuno? Que tengo el vídeo pornográfico cargando. Pocos son así, hermano. ¿Salen del ayuno con qué? Pastor, qué bien me ha ido. Pastor, ¿cuándo es el próximo? Porque en el fondo saben que eso les da fuerzas para unos días más. Entonces, ¿qué significa? Hay que ayunar más. Y si la iglesia no lo hace, hazlo en casa. La carne, ¿cómo la vas a matar, hermano? Con el fuego de la oración. Con el fuego del ayuno. Así la vas a ir quemando, quemando y quemando. Pero hay que alimentarse. Mira, 1 Corintios 9, 24 al 27, otro ejemplo que Pablo da. Pablo deja claro que podemos controlarnos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, se abstiene de todo. En las Olimpiadas de Río hubo unos escándalos, incluso no dejaron competir a unas personas porque tuvieron entre miembros de unos equipos internacionales relaciones sexuales en el hotel. No les permiten tener relaciones durante el tiempo de Olimpiadas. Es más, supongo que lo sabrán muchos, los jugadores profesionales de fútbol les prohíben tener relaciones sexuales el día antes del partido. Y algunos sabrán la historia de Mike Tyson, que se privó durante casi un año de tener relaciones sexuales porque tenía un año de mucha competición. Y estuvo un año así, Mike Tyson. Parecía creyente. Porque todo el mundo sabe que en deporte de élite, relaciones sexuales te relajan, te dejan sin fuerza. ¿Cómo ha sido siempre dominado un hombre? Relaciones sexuales y luego le puedes pedir que salte por la ventana. Una mujer no va a apuñalar a un hombre cuando llega del trabajo. Lo va a atender, lo va a alimentar, lo va a seducir, se va a acostar con él y en cuanto acabe lo tiene ahí para apuñalarlo y no va a hacer ni así con el brazo. Para. ¿Qué hace un atleta? ¿Qué dice? El que corre, el que compite en los juegos se abstiene. Tú ves a los olímpicos en las fiestas, en las discotecas, ¿no? ¿Verdad? Fumando, bebiendo, en borrachera, ¿verdad que no? Comen lo que quieren, los ves en el McDonald's. Si vieran las dietas que tienen, qué aburrido, hermano. Comen 6 veces al día, arroz, pescado hervido. Eso no tiene bien. Pero tienen una meta, ¿no? Quieren rendir al máximo. Y saben que lo que comen, que lo que hacen, todo va a afectar a un segundo más de velocidad. Un segundo más. Y para ellos un segundo más es récord mundial. Es la diferencia entre el primero y el segundo. No un segundo, milésimas de segundo es la diferencia entre ganar o perder. Y ellos se privan de todo. Y mira lo que dice Pablo, esto es tremendo.
Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En aquel entonces les ponían una diademica. Dice, ellos lo hacen por una diadema. Pero nosotros, por una corona incorruptible. Esa corona que nos va a dar el Señor. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Mira lo que dice Pablo, hago mi cuerpo mi esclavo. Hoy la gente cree que es esclava de su cuerpo, pero mira lo que dice Pablo, lleno del Espíritu, a mi cuerpo lo mando yo. Pablito, vámonos de fiesta, quieto ahí. Pablito, vamos, quieto ahí. Vamos a hacer, quieto aquí. Cuando tu mente te diga, abre la página, entra en internet, quieto aquí. Ves a, quieto aquí. Grítale a, quieto aquí. Tú eres mi esclavo, yo no tuyo. Aquí manda el Espíritu. Aquí Jesús me ha hecho libre. No voy a seguir diciendo que Jesús es mi Señor y atado al pecado como si fuera todavía esclavo de Él. ¿Dónde vamos a decirle a la gente que Jesús nos ha hecho libres? ¿De qué? Se tiene que notar, hermano. Se tiene que ver. Lo hago mi esclavo. Y esto me da miedo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está diciendo, yo me lo estoy currando por si acaso, no sea que le esté dando mucha clase de moral a otros y al final amanezca en llamas. Eso es un aviso para mí y para muchos pastores. Vivimos exhortando, vivimos corrigiendo, vivimos llamando la atención. Es nuestro deber, no porque seamos malos, es nuestro santo deber en el Señor. Pero tenemos que tener cuidado. No sea que todo lo que pido, yo no lo esté haciendo. Y lleve a una congregación a ser fiel a Dios y yo amanezca bajo su ira eterna. Primera de Pedro 2, 15 y 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ah, mira, los hombres insensatos no se callan con debates teológicos, se callan con buen testimonio, con buen testimonio. Andad como libres. Pedro tiene una cosa clara, sois libres. Hoy la religión pone muros a la gente. Pecado, 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 pecado. Te hace 1000 muros. Eso no es evangelio. ¿Sabes cómo es la religión? La religión te pone un muro. Es como... ¿Qué película esa me dio la sensación? Era la de Divergente. Puede ser que hay como un muro que separa como un mundo aparte. Como, no vayas para allí, ese muro es de seguridad, es malo. Pero no era malo. Les habían lavado el coco, eran esclavos de un sistema. La religión hace eso. Te pone un muro y te dice, todo eso es malo, aquí dentro es seguro. El Evangelio no pone muros a nadie. Porque el Evangelio transforma el corazón. Y yo soy capaz de estar andando entre tinieblas sin degustarlas. Porque Jesús tiene una cosa clara, yo no he venido a poner muros. Es más, yo no he venido ni a sacarlos del mundo. He venido a decirles que sean luz en el mundo. La religión no te deja ser luz en el mundo porque te aparta del mundo. No andes con impíos, no tengas amigos no cristianos, cuidado con quien andes en el cole, no te juntes con nadie. Claro que no voy a tener una intimidad extrema con un no creyente, pero no voy a andar solo en el colegio porque el resto no son creyentes. ¿Cómo? ¿Quién les va a testificar? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a ganar para el Señor? Yo siempre he dicho que la religión en el fondo tiene miedo de no ser convertida. Porque tiene miedo de que si salen fuera vuelven a caer. La religión tiene miedo de que si va a un cumpleaños se vuelve a emborrachar. La religión tiene miedo de que si va a una boda se vuelve a descontrolar. El Evangelio está seguro de que alguien lo invita a una boda y él puede ser luz en medio de las tinieblas. ¿O no fue Jesús luz en medio de las bodas de Canaán? Porque Jesús fue a bodas. ¿Y crees que en las bodas de Canaán todos eran sus discípulos? Te digo yo que no. Pero él estaba allí. Y fue luz. Testificó. Seguramente hubo salvación aquel día. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad.
sino empleadla como siervos de Dios. El mundo te dice que te han lavado de la cabeza. El mundo te dice que vives preso a una religión. Y el mundo no sabe que los que son esclavos de verdad son ellos. Porque preso no necesita tener barrotes. Hay gente que ha conocido al Señor en la cárcel y ahora es libre en medio de barrotes. Y hay gente que no conoce al Señor y puede vivir en una plaza y ser esclavo. Porque el único que hace libre se llama Jesucristo. Y Jesucristo te puede tener entre barrotes y con la sensación y la seguridad de que eres libre. Libre. Dios nos ha hecho libres. Y la manera como podemos saber si has nacido de nuevo es cómo usas esa libertad. ¿Ves hoy mucha iglesia reformada que dice a la gente que ya como... Ellos critican mucho los legalistas y está muy bien, el legalismo está mal. Decirle a la gente que se gana el favor de Dios por sus méritos está mal. Eso no es correcto, no hay gracia en eso. Pero muchas iglesias reformadas le han dado la vuelta tanto que viven pecando y diciendo que están en la gracia. Están usando la libertad como pretexto para el pecado. Pero ¿por qué no te emborrachas un poquito si ahora estamos en la gracia? Si no te vas a salvar por tus méritos. Si eso no afecta a tu salvación. Si Dios no te va a condenar por un pecado, porque pecamos todos y te dan a dar 1000 excusas. Digo, no, si sé que soy libre, me podía beber las 4 botellas. Pero yo no voy a usar mi libertad como pretexto para pecar. Es que yo no te digo que no puedo, te digo que no quiero. La diferencia entre un cristiano religioso y un convertido al Evangelio, un convertido al Señor, es que llega el alcohol y el religioso te dice, ay, no puedo, soy cristiano. El creyente te va a decir, no quiero, ¿me puedes traer agua? Y no va a justificar ni que es cristiano ni nada, no quiero. La religión es el no puedo. El nacido de nuevo es el no me nace, no quiero, lo aborrezco. La religión ama el pecado, pero no lo comete por miedo al castigo. El que nace de nuevo aborrece el pecado y ama la justicia. Yo no necesito barreras, no necesito que el pastor me diga lo que es pecado. Yo tengo a Cristo. Y tengo al Espíritu Santo morando en mí, que es el mayor pastor de todos. Porque hay días que tu padre no va a estar, tu pastor no va a estar y vas a tener que tomar decisiones en ese momento en tu trabajo. No te va a dar tiempo de llamar al pastor, consultar a tu esposo, a tu esposa, a alguien maduro. ¿Qué va a pasar? Tienes al Espíritu de Dios. Y Él te va a conmover en lo que es correcto y en lo que no. Creo que todavía no confiáis en el Espíritu Santo. ¿O no lo tenéis? Una de dos. Porque no siempre vamos a tener un versículo para tomar la decisión. No siempre vamos a encontrar un versículo para decir que no podemos hacer algo. Pero no significa que todo puedo hacerlo. El Espíritu nos va o a entristecer o a dar paz en lo que vamos a hacer. Tú mismo te vas a poner a veces una película y tu espíritu, el Espíritu Santo que mora en ti, te va a decir, quítala. Eso no es para ti. Seguro que os ha pasado. Estar viendo algo en la tele, empezar a cambiar y decir, otra escena paso. Digo, ¿sabes qué? Quita esta película, no es para un hijo de Dios. Y es para más de 18 y tú ya tienes 40, pero es que para el mundo más de 18 es la referencia, la edad, para el creyente es el contenido. Y tristemente hoy he visto películas que son de 14 que todavía no son ni para creyentes. El Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Miren, el problema es que hay un falso dominio propio, una falsa contención en el creyente. Son 2 tipos de vida. En primer lugar, la vida ascética. Es una vida que enseña a las personas que todo lo creado es malo. El ascetismo, Pablo predica a los colosenses contra eso, porque venían muchas personas diciendo eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, cosas que Dios había creado.
Hermano, ¿con qué moral tú llamas pecado algo que Dios ha hecho? Había gente que decía, ir a la playa es pecado. ¿La playa quién la ha creado? ¿El diablo? Le dijo, Dios, espera, que yo creo las playas. Punta Cana la monto yo. Todo eso lo ha creado el Señor. ¿Cómo llamas pecado algo que Dios ha creado? Y había gente que creía que todo lo que rodeaba al creyente era pecado, todo malo. Y hoy siguen así muchos religiosos. Muchos religiosos. Había otro tipo de vida que era la estoica, que era el estoicismo era un estilo de vida que enseñaba a las personas que las pasiones eran malas, que sentir era malo y que tenían que vivir solo con la cabeza. Y eso también está mal, porque Dios nos ha dado las emociones. O el espíritu no trae gozo a tu corazón. ¿Es malo sentir gozo? ¿Has llorado a veces movido por el espíritu de Dios? ¿Es malo tener quebranto? Para ellos sentir mucho, sentir cosas era malo, porque todo lo que salía del hombre en motivo de emociones era malo y tenían que someterlo a la razón. No, todo la cabeza. Y hermano, el emocionalismo está mal. Las emociones santas son un tesoro de Dios. Es más, yo le pido a Dios sentir su presencia. A mí en la alabanza me encanta sentir su presencia, pero no me vais a ver ni rodar, ni gritar, ni gemir, ni llamar la atención del culto. Pero voy a sentir gozo y levantaré mis manos y siento el calor de su presencia. Las emociones son santas. El emocionalismo es del diablo. Viene de la carne. Mira, 1 de Timoteo 4, 1 al 5. Miren, ese texto es curioso. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué iban a hacer algunos? Apostatar de la fe. ¿Qué significa? Abandonar la fe, negar la fe, dejar la fe. Prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está diciendo que hacen esas doctrinas, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse. Bienvenidos al Vaticano. ¿No? ¿Quieres ser cura? No te puedes casar. ¿Sí o no? ¿O eso solo es en España? Porque hasta donde yo sé, sacerdocio católico, prohibición de matrimonio. ¿Sí o no? Doctrina de demonios. Y dicen que es la Santa Iglesia de Dios. Pero más claro no se podía ver. Son otras muchas doctrinas están mal, pero esta es evidente. Y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen. Ahora muchos se van a pasar una semanita comiendo pescado. ¿Sí o no? Porque comer carne es pecado. No sé, la Semana Santa encaja aquí mucho. Participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno. ¿Cómo vas a decir que es malo casarse si lo ha creado Dios el matrimonio? ¿Cómo vas a decir que ese alimento es malo si Dios lo ha creado? Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Mira lo que dice Colosenses 2, 16 al 23. Otro ejemplo, para que veáis muchos religiosos aquí. Por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si te encuentras a un adventista, te va a decir que te vas al infierno porque no guardas el cuarto mandamiento. Pues Pablo le estaba diciendo a los colosenses que nadie fuera vuestro juez en esas cosas. Te van a decir que el cerdo es pecado, que el marisco es pecado. Qué curioso que son cosas que aquí Pablo dice que nadie se constituya vuestro juez. Y muchos te dirán, ya es que Pablo hablaba a nuevos creyentes,
Tuerce la Escritura como quieras, pero Pablo era claro, y eran creyentes, no nuevos creyentes. No eran nuevos convertidos. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El problema de esos adventistas y de esas religiones es que no entendieron que todo eso apuntaba a Cristo, que cuando vino Cristo cambió todo. Ellos han quedado atrás. Y ellos te dirán, no, porque ni una jota ni una tilde pasará. No han entendido nada. No han entendido nada. Absolutamente nada, hermano. No lo han entendido. No lo han entendido. ¿Por qué? Porque han querido leer el mandamiento con la mente y no han visto el espíritu del mandamiento. Porque los mandamientos de Dios no son razonables, son espirituales. Son espirituales y hay que entenderlos en el espíritu. El propio Pedro le costó entenderlo cuando tuvo ese éxtasis. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Mira lo que hacía mucha gente. Iban a los Colosas, a los hermanos de Colosas, y les decían, miren qué espiritual soy. Yo me humillo en mí mismo. Yo humillo mi propio cuerpo. ¿Sabes qué hacía gente? Llegaba allí diciendo, yo me privo de eso, yo soy más espiritual. ¿Cuánta gente te va contando sus grandes ayunos, todo lo que no hace y lo espiritual que es? Dice, cuidado que nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Dice que todo eso viene de algo que dice él que ha visto. ¿Cuánta gente hoy hace un montón de cosas porque dice que ha tenido una visión? Y dice que esa visión es fruto de su mente carnal. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que ni Dios pide. Van de más espirituales que Dios, porque están haciendo cosas que ni Dios pide. Dios me ha mostrado que tengo que hacer. Qué curioso, porque a nosotros nos ha dicho que no es obligatorio, a ti te obliga. Uf, qué serio, ¿no? Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Esa gente que te dice, el pendiente es pecado, solo falda, el pantalón es pecado, la Coca-Cola es del diablo. Aparentemente son súper espirituales, ¿no? Como, ¿a qué nivel está esa gente, tío? Están a un nivel, yo no llego a eso, Yo no llego. Pero dice que ellos son apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos, en el trato severo del cuerpo, pero que carecen de valor contra los apetitos de la carne. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú te puedes quitar el pendiente y ponerte la falda larga, que la inmoralidad de tu corazón no la va a arreglar eso. La inmoralidad de una mujer no la quita la falda larga y que no se ponga pantalón, la quita que Dios transforme su corazón. Y tranquilos, que cuando transforme su corazón se va a vestir con modestia y con pudor. Nadie va a tener que decirle, falda no, pantalón no. Va a saber ponerse un pantalón y cubrirse el trasero con una camisa larga porque no quiere provocar. Nadie le va a tener que dar lecciones porque el propio Espíritu Santo le va a convencer. Ella se pondrá un día un vestido que el año pasado se ponía, se va a ver en el espejo y va a decir, ¿por qué hoy lo veo más corto? El pastor no le ha dicho nada. Se ha puesto el vestido que hace 6 cultos se puso, pero esa mañana se ve rara. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, amor, ha encogido esto? Y yo te dije, no, hija mía, es el mismo vestido, no ha encogido. Tus ojos lo ven con más espiritualidad. No hace falta decirle nada a la gente, porque si se lo decimos nosotros, hasta que lo harán. Pero ante los ojos de Dios, no van a estar bien. El problema de la religión es que cree que si los vestimos como cristianos, les hacemos vivir como cristianos,
y los obligamos a parecer cristianos, se irán al cielo como los cristianos. Y no es así. Hay mujeres que se ponen falda, no llevan pantalón, no se ponen pendientes, y cada vez que publicamos nosotros fotos en internet de la iglesia, el primer comentario que ponen es: parecíais de sana doctrina, pero tenéis como mundanos, mujeres con pantalones, mujeres... Y tú dices, mira, ¿de qué te sirve la falda, hija mía? ¿De qué te sirve no usar pendientes si tu corazón solo tiene ira, rabia, soberbia? Todo eso no te está sirviendo contra la carne. Nada de eso está transformando tu corazón. Es triste, pero es la realidad. Normalmente los más espirituales son los más críticos. Es mala señal. Porque normalmente tú puedes ser muy espiritual, ver a alguien, a una prostituta en minifalda, y no vas a decir, oye, así no se entra en la iglesia. El propio espíritu te va a decir, es nueva, es inmadura, la vas a matar, como vayas con eso directamente. Te va a dar hasta la madurez para tratarla. Jesús le hizo sentir a la samaritana una ramera sin tener que llamarle ramera. Y de una manera que se arrepintió de ser ramera y corrió luego a testificar de Cristo. ¿Cuál es la diferencia si hubiera llegado y hubiera dicho, menuda ramera, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada? No has tenido más maridos de milagro. No llegó así, ¿verdad? Si hubiera llegado así, anda que la mujer le hubiera dicho, dame de tu agua. A veces queremos hacer el bien para Dios, pero creemos que somos el Espíritu Santo y queremos cambiar a la gente por fuera antes de que Dios trabaje por dentro. Y eso es un error. Hermano, no le puedes decir a un homosexual que deje de ser homosexual antes de que conozca a Cristo. Ese es nuestro error. Queremos que dejen de abortar antes de que conozcan al Señor de la vida. Queremos que dejen de ser homosexuales antes de nacer de nuevo. Y déjame decirte una cosa, tú no dejaste de ser mentiroso antes de nacer de nuevo. Tú no dejaste de ser orgulloso antes de nacer de nuevo. Tú no dejaste de ser soberbio antes de nacer de nuevo. Yo no dejé mi ira antes de nacer de nuevo. Primero que conozcan al Señor, y el Señor los librará de su pecado. Yo no comparto su pecado, pero yo creo que estamos evangelizando muy mal a mucha gente. Muy mal. Porque les estamos haciendo entender que su problema es ese pecado y no el pecado. Y te digo una cosa, si dejan la homosexualidad y no siguen a Cristo, ¿de qué va a servir? Tendrán mentira, tendrán ira, tendrán soberbia. Tenemos que aprender lo que es evangelizar. Dios nos ha dicho, id y predicar el evangelio, no id y volver heterosexuales a todo el mundo. No comparto y espero que quede claro la práctica homosexual, solo que creo que no estamos llegando a ellos de la manera correcta. Esta semana voy a subir un vídeo muy curioso porque el título es La homosexualidad no es una enfermedad. Y yo sé que muchos se van a meter a verlo, a decir, ¡oh, él nos entiende! Pero a mitad del vídeo lo voy a llamar pecado. Pero le he pedido a Dios que me dé gracia para que se sientan amados en ese vídeo, para que se sientan con esperanza en ese vídeo y para que entiendan que su pecado no es mayor que el mío y que lo único que tienen que hacer es poner toda su esperanza en Cristo y buscar obedecerlo. Ya está. Y yo no soy mejor que nadie, solo que yo también he cometido muchos errores. Yo he querido que la gente se vista de cristiana antes de que nazcan de nuevo. He querido que la gente vivan como... ¿Cómo pueden vivir así si llevan 4 años en la iglesia? ¿Y si no han nacido de nuevo? Se podrán pasar 20 y ser siempre cizaña. Yo no estoy aquí para cambiar gente, yo estoy aquí para predicar. El problema de muchos pastores es que nos hemos cargado con el trabajo de Dios. Yo planto, otro riega. El fruto lo da el Señor. Y si tú estás intentando discipular a alguien, te doy ese consejo. Descansa en Dios. No esperes ver el fruto por tu trabajo. No lo esperes. Hay gente que cambia en 3 días y hay gente que no cambiará en 30 años. Debemos descansar en Dios y amarlos a todos. Al final el que va a separar oveja y cabrito, trigo y cizaña es Él. Y no sea que nosotros nos pasemos tanto tiempo queriendo volver a la cizaña trigo y cuando nos separe nos vayamos con la cizaña. Porque muchas veces cuando queremos cambiar a la gente no tiene un poco de soberbia creyendo que yo ya estoy bien.
Oh, hermano, yo he pasado una semana muy chunga analizándome mucho y yo he llegado hoy con un cacao. Pero es bueno. Es bueno. No significa que voy a predicar más suave, ¿eh? Tenemos que tener dominio en 3 cosas principales y voy a intentar en los últimos 15 minutos dedicar 5 a cada una. Tenemos que tener dominio en 3 cosas, principalmente en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. En primer lugar, deberíamos saber dominar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo bueno y el problema es que nosotros lo usamos para mal. Mire, Génesis 2:9 dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hizo todo bueno, simplemente tenían que abstenerse de coger lo que no debían y no tuvieron dominio. Primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Por ejemplo, el café es bueno, quien diga que no, nunca más será miembro de esta iglesia. El café es bueno. Y no vamos a pelearnos, pero yo creo que puede ser de lo mejor que hay en el mundo. Después del Señor, el café. ¿Quién ha creado la planta? Satanás. Es una planta natural, ¿no? No es algo químico, creado por Dios. ¿Pero qué? ¿Es bueno tomarse 20 cafés al día? Ay, ay. Tómate 20 cafés al día y vamos a ver cómo acaba la semana. El café es bueno, pero yo lo puedo usar para mal. Dios ha creado todo bueno, pero yo puedo descontrolarme en su uso. Voy a decirte 3 cosas que afectan y que debes tener dominio sobre ellas. En primer lugar, una que a mí me ha hecho mucho daño últimamente. Y me he dado cuenta que es tan pecado como embriagarse, el apetito. Es algo tan básico como comer, pero algo tan importante que Pablo dice que lo debíamos hacer para la gloria de Dios. Que debíamos hacerlo para la gloria de Dios. Y hermano, tú a veces me dices, es que yo voy a buffet libre y no veas cómo me pongo. Y a veces hacemos hasta gracia, no, mira qué glotón, cómo come. ¿Te sientes orgulloso de ser el gula del grupo? Porque eso es falta de dominio sobre la comida. Estás comiendo más de lo que tu cuerpo necesita. Estás dando pie a un pecado que se llama glotonería. Porque yo cuando conocí al Señor había una broma que hacían, los cristianos no beben, pero comen. Mal hecho. No es un buen ejemplo nuestro. De la misma manera que tenemos dominio sobre la bebida, deberíamos tener dominio sobre... Lo que te voy a decir es esto. Todos los creyentes, a no ser que tuvieran un problema hormonal o físico, deberíamos tener un cuerpo saludable. Porque debemos comer sano. El mundo come así como la comida, y el creyente tiene que tener dominio. El creyente come por no morir. Y disfruta la comida, porque es creado por Dios, es un deleite para nosotros. ¿Te has dado cuenta que el mundo come así? No la saborea, no la disfruta. El creyente debe tener dominio, debe saborear, masticar 30 veces o 40, como me dice mi mujer. ¿Quién mastica eso? ¿Tú quieres que mastique el arroz? ¿Tú masticas el arroz? Eso entra solo, hermano. ¿Quieres que mastique el arroz, los macarrones? Tú masticas 30 veces un macarrón. Eso es pura papilla, hermano. Esta parece que estás tragando puré. No. Yo entiendo que hay que masticar, pero 4 o 5 veces. Masticar 60 veces un trozo de entrecot, el entrecot ya no tiene ni gracia. Hay un punto medio. Pero el apetito es algo en lo que muchos creyentes pecamos. Comemos más de lo que debemos. Comemos cosas que no deberíamos comer. Comida basura, sabemos que es mala y la metemos a nuestro cuerpo. Le decimos a la gente que no nos emborrachamos porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nos metemos hamburguesas. Perdóname, José Miguel, pero comemos kebab. Y sé que está bueno, hermano, pero sabemos que eso no es carne. Eso es sospechoso. Nos vamos al chonero y nos comemos esos platos, hermano, que ahí come una familia de 4.
y nos los comemos solos. Hay que disfrutar, pero yo no creo que glorifiquemos a Dios de esa forma. El dominio propio también afecta al apetito. No deberíamos ser dominados por la comida. Es que me encanta comer, ya, y el sexo, y el fútbol, pero nada te debe dominar. Tienes que tener control. Miren, yo recuerdo, yo era una persona que me encantaba ir al buffet libre, pero no le veía gracia, ¿sabes por qué? Porque disfrutaba el momento tan rápido, pero luego siempre vomitaba. Hasta pensaba, vomitaba y decía, 15 euros a la basura. ¿Qué gracia tiene llegar y quiero comer esto, quiero comer aquello y pasarte la tarde sintiéndote mal? ¿Crees que te imaginas a Jesús multiplicando panes y peces diciendo, no, pero si estos 5.000 son para mí? O sea, cada uno que se multiplique lo suyo. ¿Te lo imaginas echado ahí, inflado de comer? No, hermano, nadie se lo imagina así. Yo me he sentido muy mal. Dios me ha hecho entender que el apetito hay que controlarlo, no por vanidad, porque dejar de comer por ponerse guapo también es pecado. Yo hablo de hacer dieta por salud, de cambiar la alimentación por salud, por cuidar el regalo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Hermano, tú no tienes que comer sano para estar bonito, tú tienes que comer sano para cuidar algo que Dios te ha regalado tan precioso como la salud. Porque el día que no la tengas, vas a ver lo importante que era. Vas a ver lo importante que era. En segundo lugar, tenemos que tener dominio también sobre nuestro cuerpo en cuanto a la pereza. ¿Cuántas veces la pereza nos domina? El cansancio, la pereza, la fatiga nos domina. Tenemos fuerza para las labores seculares, para el trabajo, para el deporte, pero a la hora de orar y de leer la Biblia nos puede la pereza, nos vamos arrastrando, lo dejamos para mañana. Tú tienes que tener dominio sobre ese sentimiento y hacer las cosas. Marcos 1, 32 al 35 dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. A la caída de la tarde, Jesús trabajaba a todas horas. A todas horas. Veo sermones de Pablo predicados hasta la puesta del sol, hasta la madrugada. Y a ti te dicen, vamos a hacer un ayuno muy temprano, vamos a hacer vigilia, acaba muy tarde. Vamos a hacer... Por el amor de Dios, hermano. Si el bar se acaba a las 12, lo vas a ver, aunque te madrugues a las 4 para ir al trabajo. Y no lo haces para orar. Tú no estás cansado, tú solo estás cansado para las cosas de Dios. Tienes que pasar por encima de esa pereza espiritual. Efesios 5, 15 al 16, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, no estamos en el tiempo de voy a darle un poquito de tiempo a Dios, vengo cada 15 días a la iglesia, espabila en el Señor, los días son malos. El diablo no está jugando a ser diablo. Segunda de Timoteo 2, 3 al 7, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Dios te ha reclutado para su ejército y no puedes estar enredado en cosas para poder agradar así a quien te ha reclutado. A ti no te ha reclutado el ejército español, ni colombiano, ni brasileño, te ha reclutado el Señor de los ejércitos. Y no tienes tiempo de estar entretenido porque Él te ha dicho que hay una guerra y tenemos que pelearla. Hay almas que se están perdiendo. Hay gente que está yendo al infierno y debemos salir a la guerra. Debemos salir. Y en tercer lugar, tenemos que tener control sobre la inmoralidad sexual. El mundo te ha dicho que disfrutes de 1000 maneras, antes del matrimonio y después del matrimonio. Cada día hay más prácticas. Ahora hay clubs de swingers, intercambio de parejas, hay tríos, hay orgías. Hay cosas de todo tipo. Para cualquier depravación vas a encontrar hasta la zoofilia, la pedofilia y todas las filias que quieras. El mundo tiene un abanico para saciar el pecado y la inmoralidad del hombre. Y Dios no te ha dicho que no lo disfrutes, sino que lo hagas de una forma santa.
Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 5. Hebreos 13 al 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Pastor, ¿pero qué hago? Pastor, tengo muchas luchas, tengo muchas dificultades, estoy soltero y me cuesta, pero tienes dominio. Haz lo que hizo Job. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría mirar virgen? Job hizo un pacto con Dios. Señor, no voy a mirar a ninguna mujer, ninguna. Haz ese pacto, hazlo con Dios. Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar la fuerza. Tu mujer no tiene que estar sufriendo para que la vayas a traicionar cada 2 por 3. Tiene que estar segura, sabiendo que has hecho un pacto con Dios, de que no vas a poner los ojos en otra cosa. Hermanos, si tú pones los ojos en Jesús, hay más belleza en Jesús que en Angelina Jolie y en todas las mujeres juntas. Jesús es más hermoso. No te dejes llevar por la belleza fantástica de este mundo lleno de modelos. Mira a Cristo y vas a encontrar lo que es realmente belleza. Lo que es belleza. En segundo lugar, tienes que tener dominio sobre lo que piensas. Pastor, es que estoy teniendo estos pensamientos. Pastor, es que ya no lo veo de esa manera. Pastor, ya lo miro con otros ojos. Ese es tu problema, no es mi problema. Yo soy el mismo. ¿Qué hago, pastor? Pues haz lo que dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 10:5, les dice, poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Si sabes que tu pensamiento no viene del Señor, entrégaselo al Señor. Como dijo Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros pasen por mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido sobre ella. Puede venir la ira, pero yo le voy a decir, ira, salte. Puede venir la rabia, rabia, salte. Filipenses 4:8, Pablo nos da una lista de cosas en las que pensad. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. ¿Sabes por qué tienes tiempo a pensar en cosas malas? Porque no pasas tiempo pensando en cosas buenas. Es así de sencillo. ¿Saben que yo estuve saturado con el ministerio? Mi mujer es testigo, porque solo veía lo malo. Pero mira esto, pero mira aquello. Y sabes, me estaba consumiendo cada 2 por 3 queriéndolo dejar, cada 2 por 3 queriendo tirar la toalla, porque pasan cosas malas, no lo podemos evitar. El problema es que yo no dejaba de pensar en las malas. Hasta que un día me dije, oye, pero también hay un montón de cosas buenas que están pasando en la iglesia. Hay un montón de gente que está cambiando, un montón de gente que está con hambre de Dios, que está queriendo crecer. ¿Y por qué no me pongo a pensar en lo bueno? Y cuando me puse a centrarme en las cosas buenas y dije, las malas ya las arreglará el Señor, empecé a descansar en Dios. Tú vas a decir que tu matrimonio no tiene solución si solo ves lo malo, pero vas a encontrar esperanza si ves que tu matrimonio tiene cosas buenas. En esta vida vas a encontrar de todo, cosas malas y cosas buenas en todo, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en tu pastor, en tu esposa. Ah, mi esposa tiene defectos y tiene virtudes. Mi marido tiene este defecto y tiene virtudes, es un trabajador, tampoco hay tantos, hay mucho vago hoy, es honesto, paga sus facturas, no te ha dejado faltar el pan, ya, es algo bueno, ¿por qué no miras eso? Es más que su deber, eso ya es obligatorio, ¿no? Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Debemos tener en cuenta que entra en nuestra cabeza, y un consejo, vas a pensar las cosas según lo que alimenta tu mente. Si te pasas el día viendo películas, leyendo libros románticos, buscando al príncipe azul, no vas a encontrar ninguno a tu altura. Si pasas el día viendo vídeos de inmoralidad sexual, nunca te va a satisfacer tu mujer. Si pasas el día llenándote con canciones llenas de rebeldía, nunca vas a deleitarte en la justicia de Dios. Tienes que decidir qué cosas entran en tu mente. Porque déjame decirte una cosa, que no estés haciendo cosas malas no significa que para Dios estés bien, porque Dios ve lo que tú piensas. El salmista lo tenía muy claro, Salmo 139, 2 al 4, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Por eso Jesús dijo que aquel que mira y codicia ya adulteró, porque Dios no necesita que lo hagas, Dios solo quiere que lo desees. Y por último, debes tener dominio sobre tus emociones.
Debes tener dominio sobre tus emociones. Eres hijo de Dios, no eres llevado por tu corazón. Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Vaya comparación, ¿eh? ¿Sabes lo que está diciendo Dios a través de Salomón? Que si tú eres una persona con dominio propio, para él eres más grande que Alejandro Magno. Porque cuánta gente se llenaba de ira, dice, voy a matar esa ciudad, pa. Y cuánta gente se controla y dice, no, yo no voy a llegar a los puños. Deja que hablen, deja que me humillen, no voy a dejar que la ira me... ¿Alguna vez en tu vida has dicho cosas que al día siguiente te has arrepentido? ¿Alguna vez en tu vida has tratado a una persona de una manera que al día siguiente te has sentido fatal? Eso es falta de dominio propio. Dios no quiere solamente que al día siguiente te sientas mal. Eso está bien, te has arrepentido. Pero Dios quiere que tengas dominio propio y que no llegues a lastimar a la gente un día. Dios no quiere que agredas y luego te arrepientas. Está bien arrepentirse, pero Dios prefiere que dejes de agredir. Dios se complace más en la obediencia que en el holocausto. Debes tener dominio sobre tus sentimientos. No te dejes guiar por tu corazón. Jeremías 17:9. Engañoso. Recuerda que tu corazón es engañoso y perverso. Engañoso sobre todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y termino con Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Cuál es tu lucha, hermano? ¿La gula? ¿La ira? ¿Los malos pensamientos? ¿El mal temperamento? ¿Reaccionas explosivamente? Quizá te domina la pereza para las cosas espirituales. Quizá es la inmoralidad sexual. Yo tengo una esperanza. Mira a Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo, porque Él te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y cuanto domines tus emociones y tus pensamientos y tus acciones, verás una bendición gloriosa brotar en tu casa, en tu trabajo y hasta en tu propio corazón. Encontrarás en Dios una paz que nunca antes has tenido. Antes creerías que tendrías paz cuando no dejaras que nadie te humillara. Ahora te humillarán y encontrarás paz en no contestar a la humillación que te han hecho. Llénate del Espíritu Santo. No dejes que la pereza te gane. Mañana empieza un propósito. Separa mañana 1 hora solo para orar. Deja de ver tantas predicaciones. No es malo estudiar la Biblia, dale un tiempo a la Escritura, pero deja un poquito YouTube, que vamos a gastar a Miguel Núñez, a Paul Washer y a MacArthur. Vamos a orar más. Vamos a la fuente. Vamos al manantial. Ellos nos van a dar conocimiento. Él nos va a dar carácter. Y el carácter de Cristo. Y es lo que necesitamos, hermano. El conocimiento ya lo ganaremos poco a poco. Porque el deseo de Dios no es que crezcamos solo en conocimiento, dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Palabra y vida piadosa y vida de oración van juntas, como marido y mujer, no se pueden dividir.